Nosotros teníamos eso en la mente, ¿sí? Y entonces en la mente pues pasa todo. Es como lo que dicen, que el papel aguanta todo. Y en nuestras mentes todo aguantaba. Y estaba bien hacerse la visualización. Pero es que del dicho al hecho, como dice el viejo y conocido refrán, hay mucho trecho. Porque las personas quieren el resultado ya. Porque no son constantes y no son como esforzados en continuar ese camino para llegar a lograr lo que esperan lograr. Entonces yo digo, hay que hacerlo con voluntad, con esfuerzo, sin decaimiento, pero con mucho amor, para que eso nos dé la fuerza para seguir avanzando. Excelente. Espectacular lo que tú dices. En una posición es mirar hacia afuera cuando me estoy comparando. Estoy buscando soluciones afuera. Y en lo último que comentas es mirar hacia adentro. Y eso se vuelve un punto fundamental en un empresario consciente. Un empresario consciente es ese que está haciendo ese recorrido que tú indicas aquí. Y es cómo estoy mejorando. ¿Quién soy hoy? ¿Qué quiero ser mañana? Soy uno con todo, soy supraempresario, desde el amor yo creo, mi mundo extraordinario, bailando con tambores. Bueno, estamos aquí reunidos el día de hoy con un amigo del alma, mi amigo Carlos Andrés Sánchez Castellanos. Ustedes no me la van a creer, pero con este hombre me conozco desde los 5 años de edad. Estudiamos en el mismo colegio, en el Instituto Pedagógico Nacional, en Bogotá, Colombia. Y la vida nos ha unido casi siempre, porque desde esa época hasta 11, o sea, fueron como unos 14 años estudiando, los dos fuimos a prestar servicio militar obligatorio en Colombia. Nos fuimos a lugares diferentes, terminamos el servicio militar, luego nos vamos a estudiar la misma carrera, ingeniería química. Él se va a una universidad, yo me voy a otra universidad, y después de esto, pues nos unimos nuevamente en un proyecto empresarial. Fue el proyecto empresarial en el cual empezamos también a trabajar y a construir, y que en este momento ya lleva más de 24 años, va a cumplir 24 años este año de vida. Entonces, pues muy pocas empresas en el mundo logran sostenerse por tanto tiempo, pero más que eso, es una gran persona, es una persona de un corazón espectacular, es una persona con el que tú puedes confiar, es una persona en la cual tú como que tienes con quien hablar de corazón a corazón, y es una persona entregada al servicio, una persona que piensa en sus colaboradores, en el bien común, en el bien de la humanidad, y por eso lo hace un empresario consciente, y por eso estamos con él aquí el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos Andrés? Amigo, hola, monito, mister. ¿Qué más? Súper. Bien, 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 todo muy bien, muchas gracias aquí por la invitación. Encantado de empezar este ejercicio el día de hoy con el poder compartir muchas de las experiencias que hemos vivido a lo largo de todos estos años. Súper. Cuéntanos un poco más de la empresa. Cuéntame así muy brevemente para que conozcan ellos cómo se llama la empresa, esa empresa que empezamos y que fue para nosotros un bebé, que fue para nosotros una historia hermosa, y cómo es el nombre y qué es lo que hace muy rápido. Bueno, la empresa inició con una iniciativa bastante interesante en su época, y básicamente fue a través de un proyecto de grado del cual usted mismo fue el que participó ahí, porque yo no hacía parte en ese entonces de ese proyecto de grado. Fue con otro amigo que hoy día es socio de la compañía, y que bueno, fue en su momento algo completamente distinto a lo que la mayoría de la gente esperaba. ¿Por qué razón? Porque un ingeniero químico que está enfocado básicamente al tema técnico, al tema del desarrollo de procesos, de estar en contacto con los equipos, con las tuberías, en fin, poderse llegar a visualizar en un desarrollo de un emprendimiento que tuviera que ver más que todo en su core principal con el desarrollo de software, con el desarrollo de tecnología digital. Eso a la gente no le cabe en la cabeza. Entonces, Tal cual. desde ahí, yo creo que la empresa empezó a tener una tonalidad muy distinta a la que usualmente en la mente de las personas de aquel entonces se proyectaba, porque decían, ¿y usted no es ingeniero de sistemas? ¿Usted es ingeniero químico? No lo puedo creer. Era uno como un bicho raro. Entonces, en ese momento, cuando se decidió tomar, digamos, esa ruta, ese camino, yo recuerdo, dentro de lo que ustedes mencionaban, que era algo completamente distinto, pero que tenía
un objetivo muy importante y era ayudar a muchos de los estudiantes que en ese momento tenían dificultades de acceso a información, dificultades de acceso también en temas tecnológicos para poder mejorar su proceso de formación. Entonces, de allí fue donde surgió INCO. INCO es Ingenio Colombiano y tiene mucho que ver con justamente lo que se quería hacer, porque ustedes eran ingenieros colombianos y querían llegar a transformar algo que en ese momento era un problema para muchos. Y fue de allí donde salió Ingenio Colombiano. Ya hace 23 años y medio más o menos, el 7 de julio del 2001 fue donde se firmaron las escrituras y de ahí fue donde nació la compañía. Y este año vamos a cumplir 24 años con muchas historias y con muchos procesos y aprendizajes que nos han dejado una huella en el corazón. Sí, tremendo, tremendo. Me acuerdo mucho de la historia porque me acuerdo que cuando nosotros íbamos a presentar el proyecto de grado, lo primero que nos dijo la directora de carrera fue eso. Venga, mijo, ¿usted está bien? Usted se va a graduar de ingeniero químico, usted no se va a graduar de ingeniero de sistemas. Sí. Yo, ¿cómo así? Sí, claro, yo me voy a graduar de ingeniero de sistemas, pero es que esto tiene que ver con la ingeniería química, pero pues el internet en ese entonces, nosotros somos de la época que nos tocó estudiar con biblioteca, ¿no? Sí, claro. Allá fue, yo recuerdo que fue cuando se empezó a dar el nacimiento y el fortalecimiento del internet, y eso fue una oportunidad porque estábamos en una época en donde decíamos, bueno, ¿cómo poder llegar y dar acceso masivo a la gente distinto al que se ha venido dando? Porque es que uno de los problemas principales era que uno llegaba a ir a pedir un libro a una biblioteca y habían 3 o 4 y frente a 100 o 200 estudiantes, pues uno qué éxito iba a tener. A punta de fotocopias era lo que uno tenía que resolver. Ay, fotocopias, Sí, fotocopias. claro, fotocopias, entonces uno se gastaba la plata que tenía muchas veces para la comida en fotocopias y pues no comía. Entonces fue una forma de conectar posibilidades para dar respuesta a una problemática a través de una solución que estaban haciendo en ese momento. Imagínate, hace 23 años estaba muy innovador el proceso, uno diría, la están sacando del estadio, la época del internet, wow, qué ideaza. Cuéntame, desde el principio fue exitoso y mejor dicho empezaron a facturar, empezamos mejor dicho a sonar esa caja registradora, porque hay muchas personas que quieren hacer emprendimientos y quieren que tener el resultado en el primer año. ¿Cómo fue el caso de esta historia de Ingenio Colombiano? Pues sí, claro, nosotros teníamos eso en la mente, ¿sí? Y entonces en la mente pues pasa todo. Es como lo que dicen, que el papel aguanta todo. Y en nuestras mentes todo aguantaba y estaba bien hacerse la visualización. Pero es que del dicho al hecho, como dice el viejo y conocido refrán, hay mucho trecho, ¿sí? Y la realidad que nos mostró el día a día fue completamente distinta a lo que nosotros nos imaginábamos. ¿Por qué? Porque es que cuando uno está empezando y no tiene mucha experiencia, uno cree que las cosas son relativamente sencillas. Pero la verdad y lo que nos muestra a nosotros el día a día es que hay que subir mucho la montaña para poder llegar a la cima. Y hay muchas cuestas que son muy empinadas. Y en el caso de nosotros, la cuesta fue bastante empinada. Además, ¿por qué? Porque estábamos remando muchas veces contra la corriente, íbamos en contra de lo que en ese momento era el status quo, el pensamiento tradicional, y cuando uno llega con una cosa que es completamente innovadora, completamente disruptiva, el tema de la resistencia al cambio es muy fuerte, y eso hace que cada vez más pues uno tenga que sufrir mayor fricción para poder llegar a lograr lo que uno quiere. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo que para las personas que se quieren llegar a montar en este tema de la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de negocios, está bien que se proyecten, pero que tengan una claridad en que va a costar y que hay que pagar esa cuota. Y no es malo. Yo digo que es bueno porque eso le ayuda a uno a fortalecer, digamos, esa estructura que uno necesita como emprendedor, como empresario, para ir llegando a escalar los siguientes niveles a los cuales uno va a tener que llegar. Pero hay que pagar la cuota, hay que vivirlo y hay que sobre todo disfrutarlo con amor. Porque cuando dicen que las estadísticas en un año, sobre todo aquí en Colombia, alrededor del, no sé en cuánto exactamente esté, pero sé que es más del 85% de las empresas que arrancan hoy en un año ya no están vivas, ¿sí? Es por eso,
Y es porque las personas quieren el resultado ya, porque no son constantes y no son como esforzados en continuar ese camino para llegar a lograr lo que esperan lograr. Entonces yo digo, hay que hacerlo con voluntad, con esfuerzo, sin decaimiento, pero con mucho amor, para que eso nos dé la fuerza para seguir avanzando. Excelente. Es decir que la teoría y la práctica son dos cosas diferentes. En la teoría podemos tener que las cosas funcionan si hago ciertos temas, si tengo en cuenta ciertas variables, pero en la práctica, cuando nos metemos ya al hacer, nos damos cuenta que ese resultado que nos planteaba la teoría no se da tan exactamente. Inclusive yo me acuerdo que nosotros veíamos cómo empresas que hacían cosas de tecnología crecían muy rápido porque era la época, pues entonces uno diría, pero ¿por qué nosotros no? Yo lo que pienso es que cada persona tiene un proceso y cada empresa en sí mismo también tiene un proceso único y que es el momento y que hay cosas que funcionan para una persona pero que para la otra persona si las hace de la misma forma no funciona y que entonces hay que lograr encontrar cuál es el método propio, qué es lo que nos funciona a nosotros tanto individualmente como persona y tanto empresarialmente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Tú qué opinas del generalizar o el de ser algo más específico? Pues en la vida uno encuentra como unos lineamientos que han sido estructurados a lo largo del tiempo por muchas personas. Y uno podría llegar y decir que esos caminos servirían para todo el mundo. Pero la verdad es que la vida es un ensayo y error constante. Y las historias de cada individuo son completamente distintas a las del otro. Entonces, digamos, para ser concreto en ese punto, yo tengo que vivir mi propia historia y tengo que estar probando constantemente lo que yo considero que pues me ha venido mostrando la vida que funciona. Obviamente, yo tengo unos elementos que sirven como herramientas para yo perfeccionar quizás esa experiencia. ¿Y cómo así? Pues esos elementos son los conocimientos, son quizás aprendizajes que yo tomo de mentores o de personas que me van acompañando en ese camino, pero que muchas veces a ellos les ha funcionado y a mí no, por alguna u otra razón. ¿Por qué? Porque ellos tenían un gusto mayor, o porque quizás a mí no me funcionaron porque no estaba preparado, o porque no tenía en cuenta otros elementos que era necesario tener ahí ya presentes y haber vivido. Entonces, yo digo, uno toma esos elementos, se vuelven un kit de herramientas para yo sacarla en el momento en el que yo la necesite, pero claramente la experiencia de cada quien es independiente, única e irrepetible a la de otra persona. Excelente. Esa es una conclusión que me encanta porque somos un centro y ese centro se vive de una forma única. Entonces, en ese sentido, es muy difícil cuando nos comparamos con otros, ¿no? Es muy difícil cuando tú miras la otra empresa y porque este sí ya tan rápido, ya creció y entonces yo ya no lo he logrado y empiezas a tener como ese afán, ¿cierto? ¿Qué piensas tú de esa comparación constante y de estar mirando y más que todo hoy en día donde también se proyectan cosas tan, wow, yo quiero eso también para mí? ¿Cómo eso aporta o no aporta, más bien quita a ese logro individual de alcanzar objetivos personales y alcanzar objetivos empresariales? A ver, esto es un tema que quizás muchas personas dicen, no, hay que tener siempre presente el ejemplo y tal cosa. Y yo digo, más que tener el ejemplo presente y perseguir la carrera que otro ha vivido, yo digo, son buenos los referentes, son buenas las referencias, sí, pero yo no me debo pegar de esos elementos. Yo en realidad me siento en un punto en donde si miro hacia mi derecha, puedo ver un árbol gigante y yo digo, uy, ese árbol está muy grande. No, y yo mire este tamaño que tengo como arbolito. Pero muchas veces también llego y miro a la izquierda y digo, no, allá hay otros que apenas están empezando, yo ya soy mucho más grande que ellos. Entonces yo llegar y compararme constantemente con otros, yo pienso que es un ejercicio que genera una subjetividad. ¿Por qué? Porque ellos han tenido su historia, como acabamos de decir, ellos han tenido su experiencia única y irrepetible, ¿sí? Y yo he tenido la mía. Yo con quien me debo estar comparando constantemente es conmigo mismo. Y yo ver cómo en mi proceso voy evolucionando. Y cómo llegar y decir después de un año, yo cómo era un año antes.
y cómo soy hoy, luego de haber vivido todas estas cosas, de haber experimentado todos estos elementos y de haber tenido estos aprendizajes. Cuando yo veo eso y digo, oiga, yo soy mucho mejor, y de lejos este año me fue muy bien porque aprendí un idioma nuevo, porque aprendí una habilidad nueva, porque tuve estas experiencias visitando estos países. Eso yo no lo había vivido hace un año. Y eso me amplía a mí mucho más la visión. ¿Para qué? Para seguir llenando mi caja de herramientas y con esas herramientas poder seguir creciendo. Vuelvo y digo, sí es bueno tener referentes, pero no vivir comparándome yo a toda hora con esos referentes. Yo más bien me comparo conmigo mismo y veo cómo va creciendo y cómo va mi proceso. Y sobre todo, disfrutar de ese ejercicio es lo que vale la pena. Espectacular lo que tú dices. En una posición es mirar hacia afuera cuando me estoy comparando. Estoy buscando soluciones afuera. Y en lo último que comentas es mirar hacia adentro. Y eso se vuelve un punto fundamental en un empresario consciente. Un empresario consciente es ese que está haciendo ese recorrido que tú indicas aquí. Y es cómo estoy mejorando, quién soy hoy, qué quiero ser mañana. Y esas son palabras que se relacionan con una conversación conmigo mismo. Al final no estoy yo en una conversación de comparar cosas externas porque sabemos que lo que soy yo está proyectando lo que hay afuera, ¿cierto? Mis logros, la empresa, tantas otras cosas. Por tal motivo tú acabas de decir algo que es un ingrediente de un empresario consciente, de un supraempresario, esa persona que sabe que la proyección de la empresa es que la empresa es una proyección de ese ser interior que es como persona. Entonces, en este proceso que yo también conozco de tu vida, ¿cómo tú consideras que esto ha sido vital, el mirarte a ti mismo, el tú cambiar, el tú transformarte, el tú esforzarte por ser una mejor persona, en que la empresa tenga mejores resultados, en que la empresa sea sostenible en el tiempo, en que la empresa tenga un muy buen engagement de los colaboradores? ¿Cómo tú lo podrías relacionar? A ver, yo pienso que este ejercicio de evolución ha sido fundamental para el crecimiento de la compañía. Y es que cuando uno es líder de una empresa, la empresa se empieza a parecer a como es su líder. Tremendo. ¿Sí? Entonces, ahí más que llegar y decir yo tengo la autoridad, es decir, yo tengo la responsabilidad. Wow. Y cambia muchísimo el enfoque cuando yo digo yo soy el dueño y tengo la autoridad, yo soy el dueño, soy un líder y más bien tengo la responsabilidad de llevar este equipo a otro nivel, a otro estado. Y cuando yo soy consciente de eso, no tengo que empezar a trabajar en el equipo de marketing, en el equipo de finanzas, en el equipo de producción. No, yo lo primero que tengo que ser es consciente de que tengo que empezar a trabajar en mí. Porque si de mí depende todas las demás personas, todos los procesos, todos los equipos, todos los demás seguidores y líderes y colaboradores, entonces ¿dónde es que yo tengo que empezar a trabajar? En mí. Y si yo hago cambios para perfeccionar muchas de las oportunidades de mejora que uno tiene a lo largo de la vida y día tras día aumento un poquito, un 1%, digamos que un 1% diario, es muy poquito, pero al cabo de un año es más de 300% lo que yo he llegado a mejorar. Entonces, cuando eso sucede, empiezan a darse muchos cambios. Y en esos cambios es donde está justamente el valor del crecimiento de todo lo que uno hace alrededor de ese núcleo que se llama la empresa. Y es muy importante tener algo en cuenta también, que a mí me ha pasado. Y es que al principio uno tiene un sueño y es generar un emprendimiento en donde a través de una solución uno pueda llegar a capturar mucho valor a través de una transacción. Y en esa transacción, que es cuando uno cierra los negocios y cuando uno vende, empieza uno a ganar y a ganar y a ganar. Y cuando uno tiene ese dinero en la mano, pues entonces uno dice, uy, ya con esto puedo llegar a lograr mis sueños. Y ese es el objetivo principal que uno en esa época tenía, o era el que yo tenía. Y varios de nosotros teníamos visualizado. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta de otras cosas. Y es cuál es el impacto que como empresa uno va a generar a la sociedad.
Y cuando uno se alinea con eso, ya todo cambia. Porque el objetivo número uno no va a ser el dinero y buscar la transacción, sino el objetivo número uno es cómo voy a trascender y cómo voy a yo a dejar un impacto y un legado en los demás a largo plazo. Uy, eso es poderosísimo, porque cuando eso ya está en la mente de los líderes, todo cambia. Y ya el tema de la transacción, el tema de la generación de ingresos, va a un segundo nivel. Tremendo, tremendo. O sea, lo que acabas de decir es demasiado poderoso porque estamos viendo que el dinero es la añadidura, ¿sí o no? Es una consecuencia de hacer o de tomar acciones sobre algo que es superior y que es mucho más potente, yo digo. Exacto. Entonces imagínate, el dinero, como hemos hablado, es una parte muy pequeña de la riqueza. Y la riqueza es una parte muy pequeña de la abundancia. Pero las personas persiguen el dinero para ser abundantes, sabiendo que entonces el dinero vendría siendo casi insignificante en relación con la abundancia. Sí. Más cuando se le dan esos matices de tener un propósito superior, de buscar impactos ambientales, impactos sociales, ahí sí empezamos a acercarnos a muchos más componentes de la abundancia, en la cual el ser que soy empieza a recibir como una alegría, como una satisfacción, como una plenitud, como que tú dices, wow, esto me llena de vida, quiero hacerlo otra vez. Y uno no se siente trabajando casi, ¿cierto? Entonces la pregunta es, en tu día a día, ¿cómo cambió antes cuando tenías esa estructura de trabajo y ese sueño económico a luego, no, ya esto es un impacto en cómo te sientes trabajando? Hoy te sientes, ay no, trabajando y me toca trabajar, o te sientes motivado con otras cosas que realmente como que no te sientes trabajando. Cuéntame, ¿cómo es esa experiencia del trabajo? ¿Cómo cambia esa experiencia del trabajo y cómo eso genera también un llenado del alma, un llenado del ser aún superior al previo? Bueno, pues a lo largo de todos estos más de 20 años trabajando, yo digo que uno en ese proceso de evolución se va dando cuenta de diferentes elementos y la misma vida le va mostrando a uno también ese feedback, y ahí es cuando uno empieza a cuestionarse todo el tiempo: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Realmente el servicio o el producto que yo desarrollo, a quién le está sirviendo? ¿Cuál es el efecto o el impacto que eso está dando? Y un día yo empecé a tomar todos estos elementos que estaban ahí como fichas de un rompecabezas y dije, ¿qué figura tendrá entonces este rompecabezas? Porque uno las fichas las ve, pero uno no sabe qué hay detrás después de que lo arma, ¿cierto? Ajá. Y entonces ahí me empecé a cuestionar, empecé a investigar mucho con esos cuestionamientos de qué se trataba, digamos, todo ese ejercicio, y llegué a un elemento, una vez. Y ese elemento era el propósito personal. Porque a veces, y yo digo todavía veo a muchas personas que tienen incluso mucha más edad que yo, mucha más experiencia que yo, y se paran enfrente de todo el mundo y dicen, yo he hecho esto, he acumulado mucho dinero, he tenido estas experiencias, pero yo todavía no sé qué es lo que yo quiero o para dónde voy. Entonces es cuando toma significado el tema del propósito. Y el propósito de vida es lo que hace que uno realmente todos los días tenga esa iniciativa y esa energía para levantarse, para empezar la jornada, para empezar a desarrollar un ejercicio, digamos, en una rutina normal que le consume la energía de uno. Y cuando se consume esa energía, esa es la vida de uno. Entonces, si yo estoy metido en una actividad en donde mi energía me lo consume algo con lo que yo estoy descontento, que me siento aburrido, que me siento cansado, me deprimo y termino haciendo esa actividad o de mala gana, o de mala manera, o con muchos errores, ¿sí? Entonces eso no va para ningún lado. Entonces cuando yo defino mi propósito y todo hace sentido, y no es que yo llegue y descubra el propósito como que, ay, llegué y encontré un tesoro que nunca había visto y que no sabía. No, uno va hilando y va conectando elementos y uno define cuál es su propósito. Uno es el que lo define y dice, ok, de aquí en adelante, a través de esta ruta que yo ya definí, es que voy a ir a caminar. Y ahí también
se alinean los elementos de la organización. Por eso es importantísimo que la organización defina un propósito claro. Es más, si la alineación entre el propósito de los líderes y el propósito de la empresa convergen, es lo mejor que puede pasar. Porque tanto el desarrollo de las acciones que van a tener los equipos dentro de la compañía, si están alineados con lo de ese líder, pues hombre, va a haber una sintonía y una armonía que va a hacer que las cosas funcionen mejor. Pero si por el contrario, el propósito de la compañía es totalmente distinto al de los líderes o al de los trabajadores, ahí van a empezar a darse choques y las cosas no van a funcionar. Entonces, cuando tú me dices eso, yo hoy mismo conecté el tema del propósito personal que va a repercutir en el propósito de la compañía y en el crecimiento de la misma. Ajá. Entonces, eso es lo ideal que hay que buscar. Si yo veo, o cuando hago mis reflexiones, digo, mi propósito está totalmente en divergencia de lo que se hace en esta compañía, yo me debo de ir de ahí. Porque ni ellos van a aprovechar mi mayor potencial, ni yo voy a poder dar mi mayor potencial para que la empresa crezca. Excelente. Imagínate entonces esta impactante relación entre el propósito personal y el propósito empresarial. Sí. Y al final, cuando tú dices, si ese colaborador tiene un propósito también individual identificado y claro y lo aporta a la empresa, pues se vuelve como explosiva la vaina, se vuelve exponencial. Entonces volvemos y retornamos al mismo punto, y es que la empresa proyecta al líder, ¿cierto? Es muy posible que un líder que ha pensado en su propósito, que se ha mirado hacia adentro, que ha sido para él importante esta conversación consigo mismo y encuentra ese propósito, o lo va hilando como tú lo dices, porque esto puede ir cambiando año tras año, pero es una conversación con él mismo, lo va a poner en su empresa ya con el mismo deseo de que cada colaborador, entonces va a promover actividades en las cuales cada colaborador entienda también su propósito, porque es muy posible que tampoco hayan pensado. Y en ese sentido todos en conjunto buscan entonces cuál es el propósito de la empresa, y esto empieza a generar un resultado de satisfacción personal para todos como personas y a empresa o como conciencia colectiva, que se repercute en la satisfacción de los clientes y en todos los impactos que ahorita hablabas de la sociedad, impactos ambientales. O sea, es determinante ese proceso interno del líder. Sí. Es decir, es como la causa fundamental, y es un punto importante que también tú lo nombrabas, y es el empresario normalmente se cree la autoridad y el dueño, y yo soy el patrón y yo soy el que mando, ¿sí? Sí. Y es como la cultura hasta la fecha, la gran mayoría uno la ve. Sí. Resultado del ejercicio, pues una empresa proyectada como esta persona. Luego todos los empleados tienen que estarlos jugueteando, tienen que estarle pidiendo resultados, los echamos rápido, los tratamos mal, el que no sirve como una máquina y no me produce los números sale, no me interesa perder tiempo trabajando en sueños, a mí me interesa que produzca resultados económicos, vamos a mirar SPIG, aquí se toman las decisiones, y al final ese empresario se está metiendo también en una mentira, porque él va a tener lo que tú decías, momentos de depresión, momentos de angustia, va a sentirse como vacío. Tengo cuentas bancarias llenas, tengo muchas casas, tengo carros, hago lo que me da la gana, me tomo un whisky en mi casa, y ahí yo del que nunca puedo huir. Pero solo, sí. Solo, triste, aburrido. Dice el dicho, tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí. Entonces, me parece bastante trascendental, y en ese sentido yo te preguntaría ahora mirando hacia el futuro. Sí. O sea, ¿qué es lo que tú buscas ahora en adelante? ¿Cómo estás proyectando todo ese crecimiento como persona y ese impacto? Y si tú también piensas que esto toca que más lo escuchen, que más lo entiendan, si esto tendría una relevancia a nivel global, por ejemplo, si esto ya no solamente pasa de empresas, sino si varios empresarios empiezan a tener esta conciencia, ¿qué pasaría? ¿Vale la pena? ¿Cómo se visualizaría ese mundo o esa posibilidad en el futuro? Pues nosotros estamos en la industria de la educación.
Sí, la educación es algo muy importante porque yo pienso que es uno de los pilares claves para que las regiones se desarrollen. Y también en cuestiones de cultura, la educación tiene un impacto supremamente fundamental porque permite que justamente esas creencias y esos cambios, cuando yo conozco elementos nuevos que me generan valor, también me mejoren a mí mi vida. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos desde INCO la responsabilidad de compartir eso y de hacer conscientes a las personas de que a través de la educación se puede llegar a transformar las situaciones que actualmente están generando dificultades, necesidades, etcétera. Y cuando yo voy y tomo, digamos, esa bandera de la educación y la implemento en mi vida, puedo transformar no solamente mi vida también, sino la de muchos. Entonces, yo pienso que esa es como la misión que nosotros tenemos y a través de la educación se dan muchas cosas. Yo personalmente, dentro de mi propósito personal, que es aprender y enseñar constantemente para sacar el mayor potencial que tienen las personas, eso es lo que yo intento hacer todos los días. Todos los días. Obviamente conmigo mismo, pero cuando ya yo veo que tengo una cantidad de conocimiento que puedo ya empezar a replicar y a compartir con los demás para que ellos cambien y mejoren su situación o su vida o donde se encuentren en este momento para poder crecer, eso es lo que yo quiero hacer. En este instante estamos llevando a cabo, por ejemplo, un plan muy interesante dentro de la organización y es que con respecto a lo que estábamos hablando hace un momento del propósito, hicimos un ejercicio y preguntamos a todos los colaboradores si sabían cuál era su propósito. Pues nos dimos cuenta de manera sorpresiva porque hay muchas personas que son muy jóvenes, nos gusta dar las oportunidades a personas jóvenes y a talentos jóvenes, nos dimos cuenta que muchos de ellos estaban ahí por lo que ya han venido aprendiendo de lo que la sociedad les dice. Entre a una universidad, prepárese, salga y empiece a trabajar en una compañía, gane plata, mire a ver si se compra su carrito, mire a ver si se compra luego una casa, mire, y así sucesivamente. Pero ellos, las nuevas generaciones, tienen unos cambios que han sido muy distintos últimamente, justamente por el hecho mismo del uso de la tecnología, que los enfocan hacia otro tipo de objetivos y no tienen claridad sobre cuáles son sus propósitos de vida. Entonces nos hemos dado a la tarea de enseñarles cómo es el camino para poder identificar y definir ese propósito de vida. Y no nos interesa que si no están en alineación con nosotros los retengamos. Al contrario, yo pienso que esto se convierte mucho más en dar a las personas la posibilidad de que ellos puedan ser mucho más felices, que puedan sentirse mucho más completos, más íntegros, a pesar de que se vayan de la compañía. No importa, porque eso realmente es lo que transforma las vidas de las personas. Y cuando nosotros les mostramos ese horizonte y les decimos, mire, usted tiene la posibilidad de identificar esto, cuáles son sus gustos, cuáles son sus pasiones, oiga, y entonces ¿por qué está aquí haciendo lo que está haciendo si su norte va por otro lado? Y ellos dicen, oiga, sí, no lo había pensado, pero no interesa. Yo creo que más que llegar y retener a alguien para que desarrolle un trabajo al interior de la organización y que eso genere un beneficio económico para la compañía, yo digo, hay que tocar más los corazones de las personas. Y yo creo que ahí es donde está el verdadero impacto en la gente, en la sociedad. Y ayudarlos a que ellos identifiquen cuál es su norte para que vivan una mejor vida y para que sean mucho más felices, eso no tiene precio. Wow, tremendo. ¿Qué tal ese cierre? Eso no tiene precio. Cuando piensas en el ser, cuando piensas en las otras personas, cuando te sientes una persona útil para toda la sociedad, cuando aportas, verdaderamente estás feliz, estás en un círculo en el cual te recargas y te vuelves y te recargas. Entonces te quiero agradecer mucho el compartir con nosotros este tiempo. Eres un supra empresario y estamos aquí trabajando mucho para ayudar a potenciar empresas conscientes en esta era nueva, porque estamos en una era que ya está presente y es la era de la inteligencia artificial. Una era en la cual pensamos que todo es tecnología, una era donde van a haber muchísimos cambios, pero que si nos olvidamos y nos dejamos ir por esa
inercia de la tecnología, estamos perdiéndonos la vida misma. Mi nombre es Uber Botero y estamos potenciando empresas conscientes y empresarios conscientes para que vivan en paz y realización. Un fuerte abrazo, te amo. Hasta luego, muchas gracias.